La noche se había adueñado del entorno, y en la penumbra de la casa de campo, la atmósfera se volvía aún más densa. Pierre se quedó mirando por la ventana, donde el paisaje, bañado en sombras, parecía susurrar secretos oscuros. En la cocina, Claire movía con precisión los utensilios mientras preparaba la cena, sus gestos reflejando tanto determinación como inquietud. ¿Te has dado cuenta? Claire preguntó Pierre en un tono casi imperceptible, sin apartar la vista del exterior. Cada minuto que pasa, el mundo parece perderse en un caos irracional. Los rumores, las noticias, todo se tiñe de desesperación y pánico. Claire, mientras colocaba cuidadosamente los platos sobre la mesa, respondió con voz pausada: lo he notado. Los noticieros ya no nos ofrecen información, sino fragmentos de miedo. Antes discutíamos con entusiasmo sobre cómo la inteligencia artificial prometía un futuro brillante, pero ahora me pregunto si, en medio de esta crisis, esa misma tecnología no se ha vuelto una sombra de lo que esperábamos. ¿Será que, en nuestro afán por controlarlo todo, hemos olvidado lo que realmente significa ser humanos? Pierre sirvió 2 copas de vino, y con la luz tenue de las velas, sus rostros se iluminaban fugazmente, como si intentaran capturar en ese instante la última chispa de esperanza. Recuerdo cuando solíamos debatir sobre el potencial de la IA para transformar la economía, para darnos soluciones y aliviar cargas, dijo Pierre, con una mezcla de nostalgia y pesar. Ahora, en medio de la fiebre agresiva que ha convertido a muchos en sombras errantes, me pregunto si no hemos malinterpretado la promesa de la tecnología. ¿Acaso no estaba pensada para liberarnos y, a la vez, para recordarnos nuestra propia fragilidad? Claire se acercó, tomando la mano de Pierre con suavidad. Quizá la respuesta no radique en huir de la realidad, sino en enfrentarla. En cada conversación, en cada pequeña decisión, se esconde la posibilidad de reconstruir lo que parece perdido. No podemos permitir que el miedo y la manipulación nos separen. Tenemos que apoyarnos, aprender y, sobre todo, mantener viva la conexión humana. El silencio que siguió fue casi sagrado. Afuera, el crujir lejano de la madera del granero y el ulular del viento parecían enfatizar la urgencia de sus palabras. Pierre, con la voz quebrada, susurró: ¿y si esta crisis se vuelve irreparable? Si los gobiernos y medios no hacen más que alimentar este ciclo de terror, ¿dónde quedaremos nosotros, sin saber a quién confiar ni cómo sobrevivir? Claire miró a Pierre con firmeza, dejando que su mirada dijera lo que las palabras apenas podían abarcar: queda en nosotros la responsabilidad de reconstruir, de dialogar y de, sobre todo, no rendirnos. En medio de esta oscuridad, cada acto de solidaridad es un faro de esperanza. Tal vez, en el enfrentamiento de nuestros miedos, descubramos que la verdadera fuerza reside en la unión y en la capacidad de reinventar nuestro destino. Mientras la noche se adentraba aún más, la casa se llenó de un silencio meditativo, en el que cada palabra compartida se transformaba en un pequeño acto de resistencia contra la inminente oscuridad del mundo exterior. En ese refugio de campo, Pierre y Claire, unidos por el vínculo familiar y la voluntad de no sucumbir al terror, se preparaban para enfrentar lo desconocido, aferrándose a la tenue, pero persistente, llama de la esperanza. El murmullo del viento se mezclaba con un sonido inquietante, casi imperceptible al principio, pero que pronto se hizo inconfundible: un gemido lejano, acompañado de pasos arrastrados y golpes contra puertas. Pierre se detuvo de repente, con la mirada fija en la oscura ventana. ¿Escuchas eso?, preguntó en voz baja, mientras sus manos temblaban ligeramente al dejar la copa sobre la mesa. Claire, que hasta ese momento había estado absorta en sus propios pensamientos, se levantó con cautela y se acercó a la ventana. Al mirar hacia afuera, su rostro se tornó pálido. En la penumbra, figuras desgarbadas y lentas se arrastraban por la acera, con movimientos torpes y ojos vacíos, como si la humanidad se hubiera esfumado de sus rostros. No son personas, parecen caminantes sin alma, dijo, con un tono que mezclaba terror y asombro. Pierre tragó saliva con dificultad y recordó el inquietante video del hospital que había visto días atrás, en el que cuerpos tambaleantes se movían de forma antinatural. La sensación de déjà vu lo invadió, mientras el sonido de gemidos se hacía más cercano. Creo que es el comienzo, Claire. Todo aquello de lo que hablábamos, la posibilidad de que la crisis sanitaria se tornara en algo mucho peor, se está materializando ante nuestros ojos. La tensión se hizo casi palpable en la habitación. En un rincón, un viejo televisor transmitía noticias en un bucle incesante. Fragmentos de reportes mencionaban brotes inexplicables y caos en las calles. Han declarado el estado de emergencia, añadió Pierre, con voz entrecortada. La gente está saliendo de sus casas, y las autoridades, nadie sabe ya qué hacer.
Claire cerró los ojos brevemente, tratando de ordenar sus pensamientos. La calma que hasta ahora había ofrecido el refugio se veía amenazada por el incesante retumbar de pasos y murmullos. Debemos prepararnos, concluyó, alzando la voz en un tono decidido. No podemos quedarnos pasivos mientras afuera se desata esta pesadilla. Con una mezcla de temor y resolución, ambos comenzaron a trazar un plan: reforzar las ventanas, cerrar todas las entradas y, en el fondo, debatir si debían aventurarse a descubrir más allá del seguro resguardo de la casa. La conversación se tornó en un diálogo interior que mezclaba preguntas existenciales con el instinto de supervivencia. ¿Quiénes somos ahora en este mundo en ruinas? ¿Qué moralidad nos queda cuando la sociedad se descompone ante la nueva amenaza? Mientras tanto, el eco de los gemidos se intensificaba, y la oscuridad del exterior parecía engullir la pequeña luz que la esperanza ofrecía en su refugio. Pierre y Claire, conscientes de la magnitud del desastre que se avecinaba, se miraron fijamente. No es solo una crisis de salud o una falla en el sistema, es algo que cambia la esencia de la humanidad, murmuró Pierre, casi para sí mismo. En ese instante, el sonido de la puerta principal al ser forzada resonó en la casa, anunciando que la pesadilla ya no era solo una sombra en la distancia, sino una presencia que se acercaba implacable. La tensión en la casa se volvió insoportable. El estruendo de la puerta forzada se transformó en un clamor persistente, mientras el refugio, antes símbolo de seguridad, se convertía en una trampa cargada de incertidumbre. Pierre, con el corazón desbocado, se apresuró a buscar la linterna en el cajón del escritorio. Cada sombra danzante en las paredes parecía un presagio, y el eco de pasos furtivos resonaba en el silencio tenso del pasillo. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada, dijo Pierre con voz decidida, mirando a Claire, cuyos ojos reflejaban tanto miedo como determinación. Claire asintió, apretando los puños. Tenemos que salir, averiguar qué es eso que nos acecha. Pero si lo hacemos, ¿a quién podemos confiar? ¿Quiénes serán amigos y quiénes enemigos en medio de este desastre?, preguntó, su voz temblorosa y cargada de desesperación. Mientras se preparaban para aventurarse más allá de la seguridad de la casa, se percibía en el ambiente un contraste brutal: por un lado, la calma que una vez ofreció la rutina diaria, y por el otro, el caos inminente de un mundo que se desmoronaba. El televisor, aún encendido en un rincón, repetía imágenes de multitudes en pánico y autoridades incapaces de contener la crisis. Con el sonido de gemidos cada vez más cercanos, Pierre tomó una decisión firme: si vamos a sobrevivir, debemos actuar juntos y mantener la mente fría. No se trata solo de salvarnos a nosotros mismos, sino de preservar lo que nos hace humanos. La empatía, el diálogo, esas son las armas que, en este nuevo orden, tendrán más valor que cualquier escudo. Claire, mientras revisaba una caja de suministros en la habitación contigua, murmuró: recuerdo las conversaciones que teníamos sobre los límites de la tecnología y la política, como todo parecía estar en manos de sistemas incontrolables. Y ahora, esa misma incertidumbre se ha vuelto palpable. No solo enfrentamos a la amenaza que se cierne afuera, sino que también debemos luchar contra la pérdida de nuestra identidad en un mundo que cambia sin piedad. El sonido de pasos arrastrándose por la acera se volvió ensordecedor, y un leve golpe en la ventana anunció que la pesadilla ya no era distante. Con la determinación que brotaba de su desesperada necesidad de supervivencia, Pierre cerró la puerta principal y se dirigió a la pequeña cocina, donde ambos reunieron lo esencial: linternas, radio de emergencia y algo de agua. La conversación se volvió un susurro compartido entre la calma aparente y la tormenta inminente. Lo que debemos hacer ahora es crear un plan, unir nuestras fuerzas y, si es necesario, buscar a otros sobrevivientes, propuso Pierre, mientras en su interior se gestaba una resolución inquebrantable. Claire, con una mirada de resignación y coraje, respondió: el mundo que conocíamos se ha ido. Lo que nos queda es la esperanza de reconstruirlo, de retomar la conversación que defina quiénes somos en medio de la oscuridad. No podemos dejar que el miedo nos haga olvidar nuestra humanidad. Con esos breves intercambios cargados de tensión y determinación, Pierre y Claire se dispusieron a abrir la puerta y enfrentar lo que se avecinaba afuera, sabiendo que cada decisión, cada palabra, podía marcar la diferencia entre la supervivencia y la total aniquilación. La noche, testigo silencioso de sus resoluciones, parecía extender sus brazos en una oscura invitación, mientras la ciudad, sumida en el caos, aguardaba el próximo capítulo de esta nueva y brutal realidad. La decisión de Pierre y Claire fue tomada en un suspiro compartido, casi instintivo. Con el plan apenas esbozado en sus mentes,
Abrieron la puerta principal con cautela, dejando atrás el refugio que había sido, hasta ahora, su único escudo contra el caos. Al pisar la acera, la fría brisa nocturna y el crujido de hojas secas subrayaban la cruda realidad, el exterior se había transformado en un territorio hostil, invadido por sombras errantes. Mira, Claire, susurró Pierre mientras avanzaban con la linterna en mano, esas luces intermitentes, podrían ser grupos de sobrevivientes o algo peor. Claire se detuvo un instante, observando con ojos inquietos cada esquina de la calle. Todo ha cambiado. Antes la noche ofrecía misterio, ahora es pura amenaza, respondió, con voz firme pero cargada de temor. Ambos se movieron con cautela, aprovechando cada sombra y cada cobertura. Mientras avanzaban por la acera, el sonido de pasos pesados y murmullos resonaba en la distancia, entremezclándose con el zumbido lejano de sirenas y el retumbar de explosiones en algún punto de la ciudad. El escenario, una mezcla de desolación urbana y caos emergente, revelaba que la pesadilla no era una mera ocurrencia aislada, sino el preludio de una nueva era de desorden. Debemos encontrar a otros, dijo Pierre con determinación. No podemos luchar solos en este infierno. La unión es nuestra única esperanza de reconstruir algo parecido a lo que fuimos. Claire asintió mientras ajustaba su mochila, asegurándose de que los pocos suministros y medicamentos estuvieran al alcance. Hay rumores, murmuró, de un refugio en las afueras, un lugar donde aún se mantiene cierto orden, donde la gente ha logrado establecer una comunidad. Podríamos intentar llegar allí, aunque el camino esté plagado de peligros. Mientras conversaban en voz baja, una figura emergió de entre las sombras. Se trataba de un anciano, encorvado y con una mirada vacilante, que parecía vagar sin rumbo. Pierre levantó la mano en señal de paz y se acercó lentamente. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, su voz suave a pesar del inminente pánico. El hombre se detuvo y, tras una pausa que pareció eterna, habló con voz ronca, he perdido a mi familia, y ahora, sin rumbo ni esperanza. ¿Acaso tú crees que en medio de esta oscuridad hay algo que valga la pena salvar? Claire miró al anciano con compasión, pero también con cautela. Quizá lo que buscamos es justamente encender una chispa en medio de la penumbra, respondió. No podemos dejar que el miedo nos robe lo que nos hace humanos, ni olvidar que en la unión reside la fuerza. El anciano, con lágrimas que relucían en la penumbra, asintió lentamente. Si realmente hay esperanza, déjenme unirme a ustedes, pidió, casi en un susurro. Pierre y Claire se miraron, sabiendo que cada alma contada podía marcar la diferencia. Con esa decisión, emprendieron juntos un camino incierto, con la firme intención de encontrar a otros sobrevivientes y, quizá, reconstruir una comunidad en medio del desastre. Cada paso resonaba como un desafío a la inminente oscuridad, cada conversación era un recordatorio de la fragilidad y la resistencia de la humanidad. Mientras la noche se cerraba a su alrededor, el grupo emergente se adentraba en la ciudad destrozada, dejando atrás el abrigo temporal de la casa en busca de un futuro, aunque incierto, donde la solidaridad y la esperanza pudieran iluminar la oscuridad del apocalipsis. La noche parecía haber engullido por completo las huellas del pasado cuando el grupo emergente se adentró en las calles silenciosas y desoladas de la ciudad. Con cada paso, la incertidumbre y el peligro se hacían más palpables. Pierre lideraba el camino, sosteniendo la linterna con firmeza, mientras Claire y el anciano, a quien ahora llamaban Don Elías, se mantenían alerta a cada sonido y movimiento. Miren esos edificios abandonados, comentó Don Elías, con una voz temblorosa pero cargada de recuerdos. Aquí solíamos vivir con orgullo, y ahora solo quedan escombros y fantasmas de lo que fuimos. Pierre asintió y, mientras avanzaban por una avenida semi-destruida, el eco de pasos inhumanos más allá de los que ya habían escuchado se hizo presente. La tensión aumentó. Claire, con una mezcla de determinación y pesar, murmuró, cada paso que damos nos recuerda lo que hemos perdido, pero también nos enseña que aún hay algo por lo que luchar. No podemos quedarnos paralizados por el miedo. El grupo llegó a una intersección donde una luz parpadeante provenía de lo que parecía ser un pequeño campamento improvisado. Una modesta fogata iluminaba rostros cansados y ojos llenos de historias. Allí, un hombre de mediana edad, con la mirada endurecida por la experiencia, los saludó con cautela. ¿Quiénes son?, preguntó, sin apartar la vista de sus propios compañeros, que se agrupaban alrededor de la fogata. Pierre se presentó rápidamente y explicó que buscaban refugio y, sobre todo, respuestas para sobrevivir a esta pesadilla que había trastocado el mundo. El hombre, llamado Marcos, asintió lentamente. Aquí nos llamamos los vigías. Nos hemos organizado para proteger lo poco que nos queda de comunidad y para intercambiar información vital, rutas seguras, recursos y,
sobre todo, estrategias para enfrentar lo que se avecina, explicó con voz grave. Mientras compartían escasas raciones y algunas palabras de aliento, el grupo se vio envuelto en un debate que trascendía la mera supervivencia física. La conversación se tornó en un diálogo sobre lo que significaba ser humano en medio del apocalipsis, sobre la responsabilidad colectiva de reconstruir, y sobre la contradicción de una sociedad que, mientras enfrentaba el caos, no podía renunciar a sus debates sobre política, economía y la influencia incontrolada de la tecnología. La tecnología que alguna vez nos prometió un futuro brillante, ahora parece haber contribuido a nuestro aislamiento, reflexionó Claire. Hemos perdido no solo amigos y familiares, sino también la capacidad de dialogar y de soñar en comunidad. Marcos intervino, es cierto, muchos se han rendido, han dejado de cuestionar y han optado por la inercia del miedo. Pero aquí, en este campamento, creemos que el primer paso para reconstruir algo nuevo es justamente recuperar la conversación, la crítica y el compromiso mutuo. La fogata chispeaba y lanzaba destellos que, por un instante, parecían pintar de esperanza la oscuridad circundante. Mientras la noche avanzaba, el grupo se comprometió a formar una alianza más amplia, a unir esfuerzos para explorar rutas seguras y a compartir todo lo que pudieran sobre lo que había sucedido. Con cada historia contada, cada plan esbozado, se reavivaba en ellos la chispa de la resiliencia, esa cualidad que, aun en la penumbra del apocalipsis, define la esencia de la humanidad. Los vigías y los nuevos aliados se dispusieron a trazar un plan conjunto, fortificar el campamento, establecer guardias rotativas y, sobre todo, mantener viva la conversación que les permitiría no solo sobrevivir, sino reconstruir un mundo en el que el diálogo y la esperanza pudieran, algún día, prevalecer. La atmósfera en el campamento se había vuelto casi mística, una especie de santuario improvisado en medio del caos. Con la fogata ahora encendida en el centro, Pierre, Claire, Marcos y Don Elías se reunieron en círculo, mientras otros miembros del grupo se encargaban de fortificar las barreras alrededor del refugio. La oscuridad, tan densa como el miedo, parecía contener en sí misma la promesa de una nueva oportunidad, o quizás el preludio de la extinción. Esta noche debemos hablar de lo que viene, dijo Pierre, rompiendo el silencio mientras sus ojos recorrían las caras marcadas por el cansancio y la incertidumbre. No se trata solo de sobrevivir al momento, tenemos que decidir qué haremos cuando pase la tormenta. Marcos, con voz ronca y mirada fija en el fuego, comentó, en mis años he visto muchas crisis, pero jamás algo como esto. La gente se ha vuelto sombra de sí misma. Si queremos reconstruir algo, debemos empezar por reavivar el diálogo. No podemos permitir que el miedo y el aislamiento nos conviertan en bestias solitarias. Claire asintió, apretando suavemente el brazo de Pierre. La tecnología, la política, incluso los temores sobre la inteligencia artificial, murmuró, nos llevaron a este abismo. Pero quizá, si aprendemos de los errores del pasado, podamos forjar un futuro distinto, un futuro donde la empatía y la colaboración sean las bases de nuestra nueva sociedad. Don Elías, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, habló con una voz llena de nostalgia y determinación. Recuerdo cuando la comunidad era la fuerza que nos unía. Ahora, cada grito en la noche, cada paso en la penumbra, nos recuerda lo que perdimos. Pero también me enseña que aún podemos encontrarnos, compartir y crecer juntos. Si podemos reconstruir la confianza, tal vez logremos algo que supere incluso nuestros peores temores. Mientras la conversación se entrelazaba con el crepitar de la leña y el lejano retumbar de sirenas, un joven del grupo, con la mirada decidida y llena de ímpetu, intervino, no quiero solo sobrevivir, quiero vivir. Quiero que cuando todo esto termine, contemos a nuestros hijos que fuimos parte de una revolución del alma, que no dejamos que el miedo nos definiera. Tenemos que recuperar lo que significa ser humanos en este nuevo mundo. La determinación se reflejaba en cada rostro. Con un acuerdo tácito, el grupo decidió que, además de protegerse, se dedicarían a buscar y unir a más sobrevivientes. Cada historia, cada experiencia compartida, era un ladrillo en la construcción de un nuevo orden, un lugar donde la solidaridad pudiera desafiar la desolación. Pierre concluyó con firmeza, mañana partiremos en grupos para explorar las rutas seguras que nos han indicado. La noche nos ha mostrado que no somos solo víctimas de esta pesadilla, sino que aún tenemos el poder de escribir nuestro destino. Este es nuestro primer acto de rebeldía contra la oscuridad, unirnos y mantener viva la conversación. Porque mientras hablemos, mientras soñemos y colaboremos, la humanidad no está perdida. Con esas palabras, la fogata parecía arder con una luz renovada, mientras el grupo, unido en propósito,
se preparaba para enfrentar otro amanecer incierto. La mañana siguiente amaneció con un gris melancólico que se filtraba entre los edificios derruidos. Con el primer rayo de luz, el grupo se dispuso a poner en marcha el plan que habían trazado la noche anterior. Pierre, aún con el rostro marcado por el cansancio, reunió a Claire, Marcos, Don Elías y a varios nuevos compañeros que se habían sumado a los vigías. Hoy partiremos en 3 grupos para explorar las rutas seguras que nos han indicado, anunció Pierre, con voz firme a pesar de la inquietud que se palpaba en el ambiente. Mientras se dividían en equipos, Claire tomó un respiro profundo antes de dirigirse al pequeño grupo que se encaminaba por una avenida semi-destruida. Mantengamos los ojos bien abiertos, dijo, mirando fijamente la calle llena de escombros. Cada sombra, cada sonido, puede ser una pista o un peligro. A lo lejos, en el horizonte, se distinguía la silueta de un edificio que parecía menos dañado. Uno de los exploradores, un joven de mirada alerta, exclamó, allí. Creo que ese lugar aún tiene algo de luz. Puede que sea un centro de comunicaciones o, al menos, un refugio. El grupo avanzó con cautela. Cada paso retumbaba en las calles vacías y el eco de sus voces se mezclaba con el murmullo lejano de lo que parecían lamentos. En un cruce, se toparon con un pequeño grupo de personas armadas de improvisados bastones y palos, que vigilaban la zona con desconfianza. Alto, gritó uno de ellos. ¿Quiénes son? ¿Amigos o enemigos en esta pesadilla? Pierre se adelantó con las manos alzadas en señal de paz. Somos sobrevivientes, igual que ustedes. Buscamos un camino seguro. No queremos pelea, solo compartir información y recursos. La tensión se alivianó un poco, y tras un breve intercambio de miradas y gestos, los 2 grupos se unieron en una conversación precaria, en la que se compartieron rutas, zonas de peligro y rumores de un centro de rescate en las afueras. Mientras tanto, Don Elías, que había permanecido junto a la entrada del viejo hospital, murmuró para sí, en este nuevo mundo, la solidaridad es la única chispa que aún puede encender la esperanza. La jornada apenas comenzaba, y a pesar del temor constante, el grupo avanzaba con determinación, consciente de que cada paso, cada encuentro, era crucial para reconstruir no solo un refugio, sino la propia esencia de la humanidad en medio del caos. Silencio, gritó Marcos mientras el grupo se detenía bruscamente en una calle estrecha y oscura. En el aire se percibía un olor acre, metálico, mezclado con el hedor de la putrefacción. La linterna de Claire enfocó algo, una figura, demacrada y tambaleante, emergiendo de la penumbra. Las pocas luces de la ciudad parpadeaban y la atmósfera se volvió tensa, cargada de una amenaza palpable. Es un infectado, susurró Don Elías, con voz temblorosa. El hombre, con movimientos torpes y un murmullo ininteligible, se acercó lentamente. Su piel pálida y agrietada, los ojos opacos y la boca entreabierta daban testimonio de una descomposición inminente. Pierre levantó la mano, instando a calma. Alto, no disparen, solo observemos, ordenó, tratando de mantener la calma. El infectado se detuvo a unos metros, balanceándose de lado a lado. Por primera vez, el grupo sintió el terror de lo que había sido temido en sus conversaciones más oscuras. La figura dejó escapar un gemido lastimero que resonó en el silencio, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en esta pesadilla. Necesitamos decidir rápido, dijo Claire, su voz era firme y directa. ¿Lo rodeamos o retrocedemos? Marcos, mirando fijamente al infectado, respondió sin vacilar, no podemos quedarnos paralizados. Si mostramos debilidad, podría acercarse. Debemos movernos en silencio y rodearlo por todos los lados. El grupo se organizó en silencio, comunicándose con gestos y miradas. En un susurro casi imperceptible, Pierre indicó, dividámonos. 2 por aquí, 2 por allá. Quiero saber si está solo o si hay más. Los pasos se hicieron casi imperceptibles mientras se dispersaban en la oscuridad. La tensión se cortaba con cuchillo. Mientras Claire avanzaba lentamente por un lateral, el infectado se giró bruscamente, como si percibiera la presencia. Un gruñido incontrolable llenó el aire, y en un instante, la figura se lanzó hacia ella. Atrás, exclamó Claire, retrocediendo mientras lanzaba un objeto para distraerlo. El infectado, confundido por el ruido, se detuvo momentáneamente, dando a Marcos la oportunidad de intervenir. A la izquierda, rápido, gritó Marcos, mientras 2 miembros del grupo se aproximaban sigilosamente por el flanco opuesto. Con una coordinación impecable, le dieron un golpe certero que lo obligó a tambalearse y retroceder hacia la oscuridad. El sonido del golpe resonó como un disparo en medio del silencio. El infectado, con un último gemido, se detuvo y quedó inmóvil en la acera.
Sin embargo, el eco de ese enfrentamiento hizo que todos se miraran, conscientes de que lo que acababan de vivir era solo el inicio. Claire respiró con dificultad, mirando a Pierre. Esto es real, y no es solo lo que imaginábamos en las conversaciones. Pierre, con una mirada decidida, respondió, tenemos que estar listos. Cada encuentro nos acerca a la verdad de lo que ha sido y de lo que vendrá. Sigamos avanzando, pero con máxima cautela. Aquí, en este nuevo orden, la supervivencia depende de nuestra unión y de nuestra capacidad para adaptarnos a lo inesperado. El grupo se reunió de nuevo, con la tensión aún vibrando en el ambiente. La noche continuaba, oscura e implacable, y el eco de sus pasos era la única certeza en un mundo que se desmoronaba. Nos reagrupamos, ordenó Pierre, con la voz áspera pero decidida, mientras se reunían en un callejón poco iluminado tras el breve enfrentamiento. Claire, aún con el eco de los gritos y gemidos resonando en sus oídos, tomó la palabra, no podemos quedarnos en silencio. Cada paso que dimos fue un riesgo, y ahora tenemos que saber si esto fue aislado o solo la punta del iceberg. Marcos, mirando a los rostros tensos a su alrededor, replicó, he estado pensando si esos infectados se multiplican, ¿cómo vamos a encontrar un lugar seguro? Tenemos que comunicarnos con otros grupos de sobrevivientes. Podríamos haber oído alguna señal por la radio. Un joven del grupo, con una mirada que mezclaba ansiedad y determinación, intervino, encontré un viejo radio en uno de los callejones. Quizá todavía funcione. Si logramos sintonizar una frecuencia, podríamos recibir instrucciones o, al menos, confirmar que no estamos solos. Don Elías, apoyado en una pared agrietada, asintió lentamente, la tecnología puede ser nuestra aliada ahora. Recuerdo cuando antes usábamos estos aparatos para recibir noticias. Quizá podamos encontrar una señal, un refugio, algo que nos guíe. Pierre miró a Claire, y en un susurro casi imperceptible dijo, ¿crees que podemos confiar en lo que nos diga la radio? La información en este mundo se ha vuelto tan incierta como la sombra de un infectado en la noche. No tenemos otra opción, respondió Claire, apretando el brazo de Pierre con firmeza. La incertidumbre es parte de este infierno, pero al menos nos da una pista. Debemos avanzar, aprender de cada error y, sobre todo, mantenernos unidos. El joven que había encontrado el radio comenzó a manipularlo, girando perillas y tratando de captar una señal. Un chisporroteo llenó el silencio, interrumpido por un breve anuncio en una voz mecánica, refugio central, zona segura, congregación de supervivientes, se repite en intervalos de 10 minutos, escuchen eso, exclamó el joven, con una chispa de esperanza en sus ojos. Marcos se adelantó y dijo, si ese mensaje es real, significa que hay un punto de reunión. Pero, ¿cómo sabemos que no es una trampa?, preguntó, con la mirada enrojecida por la adrenalina. Don Elías, con una calma sorprendente, replicó, no podemos dudar. Cada recurso, cada pista, es valiosa ahora. Debemos marcar la dirección que nos indica el mensaje y movernos con cautela. Si se trata de una emboscada, actuaremos juntos, como siempre lo hemos hecho. Pierre asintió y añadió, que quede claro, nuestra prioridad es sobrevivir y proteger lo que nos queda de humanidad. La solidaridad será nuestra única fuerza contra este caos. No permitiremos que el miedo nos separe. Claire, con voz decidida, concluyó, entonces, en 3 grupos, avanzaremos. Usaremos el radio para mantenernos informados y nos encontraremos en el punto de reunión que se mencionó. Cada uno de nosotros debe estar alerta, cualquier novedad, cualquier señal, será comunicada de inmediato. Con el frío de la madrugada envolviéndolos y el retumbar lejano de la ciudad en ruinas, el grupo se dispersó en silencio, cada uno guiado por la determinación de reconstruir un futuro, incluso en medio de la oscuridad absoluta. La única certeza era que, mientras la conversación y la unión persistieran, aún quedaba una chispa de esperanza en este nuevo y despiadado mundo. El grupo se había dividido en 3 ramas según el plan, la tensión era palpable en cada paso. En uno de los grupos, compuesto por Claire, el joven que había hallado el radio y otro compañero, avanzaban por una calle angosta llena de sombras. La luz de la linterna parpadeaba, proyectando figuras alargadas en las paredes descascaradas. Mantengan la calma, susurró Claire, tratando de disimular el pánico en su voz. No se separen, por favor. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. El joven, que había ido un poco más adelante, se quedó inmóvil. Antes de que pudieran reaccionar, una horda de infectados emergió de entre escombros y callejones laterales, moviéndose con una agilidad inhumana para su estado. Con ojos vidriosos y bocas abiertas en un hambre insaciable, se abalanzaron sobre él sin piedad. Ayuda, gritó desesperado,
mientras sus gritos se mezclaban con los guturales de los infectados. Claire apenas tuvo tiempo de gritar, «¡No! ¡Corran!». Los infectados rodearon al joven, sus manos ensangrentadas y cuerpos en descomposición se movían en una coreografía macabra. En cuestión de segundos, la escena se volvió espantosa, el joven fue agarrado por detrás, mientras uno de los infectados se abalanzaba sobre su rostro. Un gemido ahogado y un chorro de sangre anunciaron el horror de lo que estaba sucediendo. La linterna cayó de la mano de Claire, que se quedó petrificada, sin poder apartar la vista de la brutal realidad. «Maldita sea», exclamó su compañero, mientras intentaba retroceder, pero el miedo lo inmovilizaba. La carnicería continuó en silencio, interrumpida solo por los sonidos húmedos y guturales que resonaban en la calle. Cada crujido y cada golpe parecían marcar el fin de una inocencia perdida para siempre. En ese instante, Claire sintió cómo el peso de la desesperación y la impotencia se apoderaba de ella. Con lágrimas en los ojos, murmuró, esto es real. No es un mal sueño». El eco de los gritos y el sonido sordo de la lucha se mezclaron con el retumbar lejano de las sirenas, mientras los infectados, satisfechos por la presa, se dispersaban de nuevo hacia la oscuridad. Los sobrevivientes, paralizados y temblorosos, se miraron sin palabras. La emboscada había dejado una herida abierta en el alma de todos, un recordatorio brutal de que la pesadilla había cruzado la línea de lo imaginable. Pierre, que había escuchado los gritos desde la distancia, irrumpió en la escena. «Rápido, vuelvan aquí», ordenó con voz rota, intentando contener el terror en su interior. «No podemos permitir que esto se repita». Mientras se reunían en la penumbra, el horror del acontecimiento se convirtió en un silencioso juramento. La lucha por la supervivencia, por recuperar lo que significaba ser humanos, comenzaba ahora con una cruda y dolorosa lección.